¿Qué tal, alumnos? Hoy vamos a trabajar en una sesión acerca de la semiótica. En este caso se trata de cómo la semiótica afecta también éticamente a aspectos culturales y por lo tanto está dentro del tema de semiótica de la cultura. Dentro del tema de la semioética vamos a tratar a su vez estos subtemas de identidad, alteridad y poscolonialidad. En la antigüedad ya existía una rama de la ciencia semejante a la semiótica. La semioética tiene relación con una ciencia que ya se practicaba en la antigüedad, denominada semiótica, y en la cual los médicos inspeccionaban a sus pacientes según los síntomas. Es decir, a través de la identificación de diferentes síntomas, se trataba de conocer la enfermedad que padecía un paciente. De este modo, hay una conexión bastante evidente con muchos aspectos de la semiótica que hemos visto hasta ahora. En particular, la semiótica de Peirce. Recuerden que a través del signo tipo índice, el semiótico podía averiguar cuáles eran los causantes de determinado fenómeno. Es decir, el índice tenía un carácter de síntoma, pues investigaba las causas que provocaban cualquier tipo de resultado, ¿no? El índice tiene esa conexión natural, causal, existencial con aquello que produce. De la misma manera, los médicos trataban a sus pacientes. Tenían que interpretar, igual que interpretamos la comunicación y el significado, por qué pues, una mancha en la piel o determinado síntoma fisiológico que pudiera emitir un paciente implicaba algún tipo de enfermedad. Desde este punto de vista, autores contemporáneos tratan de recuperar el aspecto semioético de la semiótica y ver en qué medida, a través de la interpretación de los símbolos, los signos y, en definitiva, la comunicación, podemos llegar a una especie también de diagnosis de la cultura y de esta manera intervenir mediante el régimen de interpretaciones que formulamos en nuestro día a día en la salud de la sociedad, de la comunidad y, en definitiva, de la cultura. ¿Por qué es importante hoy este acercamiento semioético? Cada vez más estamos afectados por el modo en el que nos comunicamos. En una era de creciente incremento de la comunicación, de las conexiones ubicuas y constantes entre todos los lugares del mundo, el aspecto interpretativo, el valor de nuestras comunicaciones, el modo en el que las adaptamos a nuestras vidas y al mismo tiempo el modo en que configuran la realidad, hacen que estemos más expuestos a esas comunicaciones y, por lo tanto, al valor de la semiótica, al modo en el que estamos constantemente interpretando y reinterpretando nuestras relaciones. Esto es lo que apuntan Petrilli y Ponzio en este texto de 2005, en el cual inciden en la relación entre lo natural y lo biológico. La semiosfera y la biosfera deben de pensarse también de manera más estrecha. De este modo, la semiótica puede recuperar una perspectiva más comprometida con la realidad que le rodea y adquirir una perspectiva global del impacto de las comunicaciones y el impacto de las interpretaciones que estamos haciendo de nuestros lenguajes de todo tipo, y de esa manera tener un tacto especial con lo que sucede en el planeta. Es decir, no se puede quedar al margen del impacto de las comunicaciones en el resto del planeta. Mantenerse al margen supone seguir entendiendo las ciencias como ciencias estancas. Es decir, por un lado estarían las humanidades, que tienden a interpretar o a hablar de cómo entendemos la realidad social e histórica, pero sin un impacto propio en las cosas tal y como son, es decir, en el mundo natural y físico. Y por otro lado estarían las ciencias exactas, las ciencias duras, llamadas muchas veces, que son las que realmente pues, pueden producir cambios en la realidad a través de las matemáticas, la física, la ingeniería y la química. Esta separación de las ciencias tendría que ser superada proponiendo una estrecha relación entre todas las ciencias. Algunas ramas, como la bioética, que ya pertenece al final del siglo XX, sería un ejemplo de esta iniciativa. Recuerden que la bioética atiende a los aspectos éticos de la biología. Pues, por ejemplo, los avances en biotecnología, el modo en el que la biología puede cambiar las condiciones de vida, de reproducción, problemas como la eutanasia u otro tipo de problemas que atienden a la biología, conformarían un claro precedente de esta imbricación de aspectos más sociales, humanistas
y, en definitiva, éticos con problemas propiamente científicos. La semioética sería esta disciplina en la cual se asumirían las connotaciones éticas de nuestra tarea semiótica. La semioética implicaría de este modo una especie de nuevo humanismo para Petrilli y Ponzio. Al entender las consecuencias éticas de la semiótica, es decir, las consecuencias éticas de nuestras comunicaciones, informaciones e interpretaciones, estaríamos más cerca de las relaciones con los demás y exigiría una apertura radical del ser humano al sentir de los demás. Es decir, mayor implicación y participación con el otro, un mayor compromiso a nivel práctico, a nivel social, que se traduciría en una asunción de posiciones éticas como las de, por ejemplo, el filósofo Emmanuel Levinas, en la que la persona del otro como tal, en abstracto, es decir, un otro cualquiera, no precisamente el otro conocido con el que mantengo un afecto especial, sino el hecho de que haya otras personas diferentes a mí, tiene que ser reconocido como el valor principal y la razón de todas nuestras actuaciones. Tenemos que respetar que hay gente diferente a nosotros y el modo en el que tratamos con las personas tiene que respetar el hecho de que no son iguales que nosotros. Esto tendría que ser aplicado también al universo semiótico. Cuando nosotros interpretamos, cuando nosotros ponemos en circulación sentido, palabras y signos, tenemos que entender que no todos los interpretan de la misma manera, ni que todos están expuestos a los mismos códigos de valores. La semioética sería especialmente importante en el momento actual en la medida en que nuestras comunicaciones cada vez son más globales. Y de este modo, para estos autores, en vez de restar importancia al aspecto físico y natural o a las implicaciones incluso biológicas de las comunicaciones, lo aumentaría, porque al estar considerando precisamente el mundo y la sociedad en un aspecto global, las incidencias de la comunicación empiezan a manifestarse en un registro también planetario. Esto puede verse, por ejemplo, en fenómenos como los de contaminación, utilización de recursos, incluso la gestión de la población, fenómenos como los de las migraciones o, en general, acceso a recursos y distribución de recursos, están profundamente condicionados por gestiones que tienen también aspectos semióticos. Por lo tanto, en la era global, estos autores inciden en cómo la propuesta de Lotman de entender la semiótica, según la analogía con la biosfera, se estaría haciendo cada vez más real y menos figurada, en tanto que el planeta en su conjunto está conectado. Los cables de Internet, por ejemplo, atraviesan el planeta y tienen una realidad física. Consumen una cantidad de energía, por ejemplo, que cada vez es más considerable. Y por lo tanto, ese aspecto físico, natural, biológico o las consecuencias medioambientales de gestión de recursos, distribución de los mismos e interpretación del uso que se hace de esos recursos, pensemos que estamos compartiendo desde alimentos, ropa, bienestar, energía, incluso armas o objetos y productos de todo tipo, los cuales se pueden usar en muy diferentes situaciones y para modificar las relaciones con nuestros semejantes, a nivel individual y a nivel colectivo. Esta hiperconexión de personas y recursos implica un cuidado especial de cómo nos comunicamos. Y ahí, de nuevo, estarían los aspectos éticos de la semiótica. La semiótica se plantea de este modo como una reflexión crítica de la responsabilidad que tiene el ser humano respecto a la producción de signos, el modo en el que interactuamos, incluso más allá de la propia esfera cultural, en otras esferas. Como les estoy diciendo, ese impacto que hay en todas las acciones y todas las derivadas que surgen a partir de nuestras decisiones sociales y políticas. Petrilli también hace especial incidencia en cómo estos aspectos, aunque se dan de manera sincrónica, recuerden ese concepto de sincronía y diacronía que habíamos visto en Saussure, aunque estas acciones tienen lugar de manera sincrónica, es decir, suceden en la actualidad y por el modo en el que nos comunicamos de una manera conjunta o simultánea, hay que atender también, para Petrilli, aspectos diacrónicos, es decir,
a cómo esto se va configurando a través del tiempo. Y por eso es también interesante, y no va a quedar al margen de la semioética, aspectos más históricos de cómo las diferentes tradiciones, culturas, pueblos, comunidades han ido adaptando sus valores semióticos y, por lo tanto, atender también a las historias de las diferentes culturas y al modo en el que convergen hoy en día en una situación global. Por todo ello, esta situación nos empuja, para estos autores, a asumir una responsabilidad humana de prácticamente la vida en el planeta. Es decir, estos autores son bastante maximalistas en cuanto a las obligaciones y deberes que debemos asumir como especie, entendiendo que pues, nuestra actividad está alcanzando al conjunto del planeta. En este sentido, estarían bastante en consonancia con todas las teorías del antropoceno y del modo en el que es el humano el que está caracterizando y marcando especialmente la vida en la Tierra, pues a partir de del último siglo, y por lo tanto no podemos eludir esa responsabilidad radical que tenemos de ver cómo estamos interactuando a nivel simbólico. Ahora bien, la solución para esto no implica, según estos autores, que haya que centralizar también las decisiones, sino al contrario, la solución tendría más que ver con una descentralización. Es decir, si bien tenemos un impacto en conjunto como seres humanos en el planeta, la solución tiene que ver con respetar nuestras diferencias y no imponer una forma de hacer las cosas. Precisamente el significado, la interpretación y la semiótica, en definitiva, hemos visto en otros autores previos de la semiótica de la cultura, que precisamente adquiría riqueza a través de la pluralidad de puntos de vista, a través de la evolución de la semiosfera, por ejemplo, en Lotman y el contacto con el exterior, esa permeabilidad de la membrana o de la frontera. O hemos visto en Bakhtin el modo en el que era importante el dialogismo, el translingüismo, la capacidad de hablar nuevas lenguas y de incorporar espacios de negociación y de diálogo, en definitiva, o participación con los demás. O hemos visto en Umberto Eco y esa definición de la cultura como enciclopedia, la importancia de las connotaciones y de no adquirir significados rígidos e idealistas del modelo del diccionario. Todas estas asunciones llevan a una misma idea de que lo importante, la riqueza de la interpretación y del punto de vista semiótico en la cultura está en la pluralidad de los puntos de vista y, por lo tanto, en la descentralización. Incluso hemos visto en esquema o sistema de Deleuze y Guattari la importancia de las redes no centralizadas, esas redes complejas a través de las cuales la diferencia y la simetría entre nodos podría dar lugar a fenómenos de rizoma o de virtualidad en los cuales no habría relaciones de dominación. Estos puntos de articulación descentralizados serían también, por tanto, claves para Petrilli y Ponzio y habría que asumirlos como una responsabilidad conjunta. De hecho, uno de los problemas de la centralización del significado tiene que ver con los fenómenos de colonialidad y colonización. La semiótica también tiene que ser sensible a estos fenómenos, puesto que son las consecuencias directas de aplicar una semiótica demasiado centralizada, demasiado rígida y armada a través de las funciones de identidad. Cuando se define una semiosfera, como hemos visto con Lotman, se tiende a definir no solo la organización interna, sino también la externa. Hemos visto que precisamente hay una relación entre el grado de organización interna y el modo en el que se caracteriza también lo exterior como bárbaro, caótico, peligroso, ajeno, inculto, incluso sin capacidad, digamos, de cualquier tipo de habla o articulación. Esos fenómenos se ven especialmente en los sistemas coloniales, en los cuales los márgenes de la colonia tienden a pensarse como lo negativo, lo otro, lo opuesto, y poco a poco se van generando estereotipos que no benefician en nada, según estos autores, la vida y riqueza de las relaciones sociales y culturales. Es decir, a través del punto de vista colonialista, se tiende a identificar a los pueblos dominados
según regímenes que oscilan entre el placer y el miedo. Es decir, o se ve como algo demasiado exótico o como algo peligroso y amenazante. La colonialidad, por lo tanto, sería un claro ejemplo de cómo la semiótica es aplicada de manera rígida y produce fenómenos no éticos, sino de subordinación y de dominación entre pueblos y culturas a través de la interpretación de los demás mediante estereotipos o discriminación a partir de determinados rasgos físicos o culturales. Por eso nos dice CEA que la visión colonial es una visión reduccionista del pensamiento occidental, cuya cultura e instituciones se erigen como juez de la voluntad de los demás, que pasan a ser los dominados. Consecuencia, la cultura surge fuera del orden establecido como la cultura de lo marginado y es vista como una simple fuente de recursos, es decir, de mano de obra o bien materias primas. Esta situación se ha agravado durante el final del siglo XX y comienzos del siglo XXI en la medida en la que la globalización se ha entendido también como una relación de explotación, muchas veces entre países que han servido de mano de obra y fuente de recursos para otros países. Habría que ver hasta qué punto esto no tiene también una lectura semiótica que, por lo tanto, tendría que realizarse en términos de colonialidad y poscolonialidad, en términos de reconocimiento de la identidad, pero siempre también de la diferencia, y ver en qué modo necesitamos relacionarnos con los otros, con los que son diferentes a nosotros, en términos de no dominación. Básicamente, estas posiciones poscoloniales lo que critican es esa asunción del modelo centro-periferia. Este modelo tiene unas implicaciones de dominio, ya que los márgenes tienden a pensarse como lugares subordinados y con menos valor intrínseco. Las perspectivas poscoloniales, por lo tanto, replantean los principios sobre los que se basan los sistemas centralizados y tratan de replantear conceptos como los de subjetividad, identidad, contexto y poder a través de sistemas no centralizados. Hemos visto cómo el sistema rizomático podría ser una alternativa a un sistema centralizado, pero en general de lo que se trata es de entender que hay subjetividad sin necesidad de que haya identificación dentro de un sistema. Es decir, en qué medida podemos entender valores sociales, culturales, sin la necesidad de que se definan a través de valores uniformes. Es decir, en qué medida la cultura puede también vivir sin esa necesidad de unidad de sus actos, de sus interpretaciones, de sus convenciones, tal como tradicionalmente se han articulado las culturas. Es decir, en qué medida las culturas pueden sobrevivir y pueden desarrollarse, aceptando que hay diferentes maneras de vivir la cultura, cuando la cultura, en teoría, es aquello que unifica las formas de vida y las formas de interpretar la realidad. Entonces, es posible una cultura descentralizada, es posible una cultura que conviva a su vez con diferentes formas de entender la realidad, de interpretarla. Es la pregunta fundamental de la semioética, sobre todo desde esta perspectiva que hace más incidencia en los aspectos coloniales y la necesidad de superarlos hacia una postcolonialidad. Estas serían las características principales de la perspectiva ética de la semiótica. Nos invitan a reflexionar sobre el alcance y la repercusión de nuestras comunicaciones, pensando también en nuevas formas de vida, en comunidad, a través de las cuales podamos respetarnos más nuestras diferentes formas de vida, incluso en un mundo multicultural y multiétnico en el que cada vez más vivimos, teniendo en cuenta también todo ese aspecto planetario, natural y biológico que está implicando la sociedad global a través de un sistema de comunicaciones que tiene también unas repercusiones físicas y no solo culturales. Les dejo las referencias de esta sesión y espero que debatamos en el salón de clase todas estas cuestiones.